Hola, hola. Hola mis amigos de Nexo. Hola, buenas noches. Estamos aquí como todos los martes para poder ayudarles, para contestar sus preguntas. ¿Cómo estamos? Un lindo día. Hola, ¿qué tal? Estamos, martes 7 de julio, una semana más. Ya está terminándose la temporada de los taxes. No ha habido ningún cambio de parte de la IARES. No se han extendido los plazos, entonces sabemos que ya estamos a punto de terminar la semana de taxes. Ha sido una semana ardua de trabajo, ha sido una semana en la que hemos recibido mucha gente, muchas dudas, muy contentos de poderles colaborar, de poder responder todas las preguntas que se nos vienen presentando día con día y ya sea en el teléfono, sea en nuestra página web, sea también en nuestras redes sociales que siempre están como vigentes. Vamos a confirmar que estemos primero saliendo, que estemos con la señal, hasta mientras envíennos sus saludos, si es que nos están escuchando, si es que nos están viendo, porque la verdad todavía no estamos confirmando que la información y la señal está disponible. No está disponible. Denos un momento, por favor. Ya. Sí, ok. Mientras confirmamos y hacemos, porque nos dicen que sí estamos al día, déjenos saber que si nos están escuchando, déjenos saber si nos están viendo, mandándonos para poderles mandar saludos. Sí. Si les dejamos, lo que les vamos a contar hoy es que estamos, sí, en la recta final. Usualmente la gente que nos deja que deja los impuestos y lo hacemos para el último prácticamente, es porque tenemos que pagar. Por usualmente la gente que deja al último es la gente que tiene que pagar. Y obviamente se entiende este año más que nunca que la gente no pudo hacer sus impuestos con tiempo por esto de la pandemia, muchos se enfermaron por cosas de circunstancias mayores. Pero por eso el tema del día de hoy nos vamos a enfocar, como ya vemos, la gente que hace los self-employments, que tiene los 1099, que la mayoría de las preguntas en esta semana han sido de cómo podemos reducir los costos, cómo podemos bajar los gastos, qué gastos se pueden reportar para poder deducir y poder pagar un poco menos en impuestos. Antes de entrar en el tema y mientras nuestros amigos se conecten con nosotros, también déjame decirte que el IRS ha puesto en su página web que si las personas no pueden pagar porque tienen hardship, porque se han quedado sin trabajo, que las deudas que van a tener o los taxes que están pendientes, porque muchas personas no quieren hacer sus impuestos porque saben que van a tener que pagar, pero lo mejor que pueden hacer es hacerlos y solicitar, o si no los pueden hacer ahora, porque cuando se les solicita una extensión, solo la extensión es para llenar los impuestos. Entonces la extensión que se va a llenar ahora se la puede llenar para pedir plazo para llenar sus impuestos hasta el 15 de octubre. Los pagos no se extendieron, los pagos se supone que se tienen que hacer hasta el 15 de julio. Pero si no puedes pagar tus impuestos, no te preocupes, el IRS te está dando dos opciones. Si se puede pedir que le frisen la cuenta. Si fue un hardship bastante difícil y fue afectado por el coronavirus, tú puedes hablar con un oficial y ellos te van a frizar la cuenta y no van a recurrir en cobros, no te lo van a cobrar, no van a ni siquiera insistir, te van a dejar frisado por un año o hasta cuando tú les vuelvas a llamar le dices, ok, lleguemos a un plan, puedo mandarles a pagar esta cantidad mensual. ¿Qué puede ser un hardship? Por ejemplo, tú puedes decir que un familiar tuyo muy cercano falleció, que claro, o perdiste el trabajo, que no estás no lo has recuperado. Exactamente. O sea, hay opciones que no se ha podido volver a trabajar, que todavía no está recibiendo el ingreso y no tiene como el income que recibe es más importante para la sustentación. Entonces puede uno llamar y pedir que le frisen la cuenta. Lo malo de esto, obviamente, lo bueno es que no te van a estar acosando, no te van a estar mandando cartas, ni cartas de colección, ni van a entrar en tus cuentas de banco por un año, que es lo que se puede frisar. Lo malo de esto es que los intereses y las multas se siguen acumulando. Pero por lo menos vas a estar en paz, no te van a quitar el dinero del banco, no te van a quitar el dinero de los sueldos como usualmente lo hubieran hecho. La otra opción, que es importante también, es llegar a un plan de pago con ellos. Yo creo que en cualquier tipo de deudas, y en especial con el IRS o el Estado, es llegar a un plan de pago. Hacer un plan de pago. No esconderse, no asustarse, abrir la correspondencia, revisar la correspondencia, porque inclusive ellos pueden haberse equivocado en lo que te están cobrando. Y entonces uno tiene que revisar y mirar
si es que los cobros son los correctos, si es que está bien. Y si no, y si todo está bien y es correcto, llamarles y decirles, ok, este es mi plan de pago mensual. Con eso lo que logramos es que no entremos en colecciones, que se siga pagando. Si tienes algún caso con migración, cuando en migración estás, te van a preguntar inclusive si estás debiendo, y si estás debiendo, si es que estás al día con tu plan de pago. Entonces, eso es lo que les quería decir hasta que nos vayamos previamente. Ahora, lo que quiere decir de todas maneras es que no nos confiemos, ¿no es cierto? Y no nos confiemos en qué sentido. Ahora más que nunca las cosas se tienen que hacer bien. El hecho de que el IRS no esté detrás de una cuenta pendiente no significa que tu income tax tiene que estar mal hecho o preparado a manera muy rápida, ¿no es cierto? Por eso las preguntas que hemos recibido y lo que vamos a contestar en este día es cómo bajar, estrategias para bajar legalmente, sin meterse en ningún problema con el IRS. Algo que realmente tú puedas ponerlo como un gasto para bajar el pago de los impuestos. Esto está dedicado especialmente a los negocios y está dedicado a las personas que reciben un 1099 o que reportan sus taxes como un empleado por su propia cuenta o un self-employed, ¿no es cierto? Porque si tú recibes un W2, ¿no es cierto? Una W2 de parte de un empleador, se asume que los impuestos están ya relacionados directamente con las aportaciones que se hacen a tu income tax y que cualquier gasto de trabajo ya los tuvo tu empleador. Claro, que ya el income tuyo ya solo es neto, ya no estás los gastos de materiales y por ejemplo en construcción. Exacto. O en cualquier, ya los paga tu empleador, ellos son los que te proveen con todos estos gastos. Porque además el IRS ya te da una deducción estándar. Y además a partir del año pasado que cambiaron las leyes en los impuestos, antes se podía deducir por ejemplo ropa de trabajo y ciertos otros gastos. Ellos cambiaron en las uniones los pagos. Ellos cambiaron y ahora ya no se puede deducir nada de eso, más que gastos de médicos en ciertos porcentajes de acuerdo al income que tienes, gastos de donaciones, pero ya nada de gastos de trabajo, porque ya te da un estándar de deduction. Por ejemplo, si tú llenas tus taxes como soltero, el estándar de deduction de la IRS es de $12,200. Es decir, que tú puedes utilizar esos $12,200, sobre eso no pagas taxes porque la IRS ya lo considera. Muchas personas pueden decir, yo con $12,200 en el año no sobrevivo, pero ese es el estándar que te da el IRS. Lo que quiere decir te voy a dar ejemplos más claros, cosa que, por ejemplo, que tú recibiste una forma W2 de $20,000, que tu gross income fue de $20,000. Y si tú llenas tus taxes como soltero, vas a descontar $12,200 y sobre la diferencia, sobre los $7,800, vas a tener que calcular, esa va a ser tu base imponible para pagar impuestos. Te van a calcular el income tax. El income tax va a ser un porcentaje de un 10% en esas cantidades, obviamente va subiendo, es progresivo. Entonces tu income tax va a ser unos $780, porque no te cobraron sobre el total de los $20,000 que ganaste, te deducieron los $12,000, y ese es el estándar de deduction que antes, o si es que tienes otro tipo de gastos médicos o cosas que sean mayores al estándar de deduction, entonces se podría recoger. Ok, entonces definitivamente estas estrategias para bajar y pagar un poco menos impuestos o pagar inteligentemente los impuestos definitivamente no aplica a las personas que tienen un W2, ¿no? Insistimos en eso. Entonces vamos con la primera parte de lo que son este tipo de estrategias, y aquí vamos a ir analizando con ejemplos. Si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen dudas sobre lo que vamos conversando, si tienen algún tipo de inquietud, háganlo por favor, porque queremos tratar de responderles. Este es el momento de poder responder inquietudes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos con los gastos del negocio, y hablamos, como digo, del negocio porque si tú recibes un 1099 o si tú haces un income tax con tus estados de cuenta del banco, es tu negocio, eres tú mismo, porque no tienes un empleador que te está haciendo las aportaciones. Entonces, ¿cuáles son los gastos del negocio? ¿Qué deberíamos considerar en general? Todavía no nos vamos a enfocar uno por uno. Ok, los gastos que son válidos son los gastos que son ordinarios, lógicos y necesarios. ¿Qué quiere decir? Tú necesitas ese gasto específico para cumplir con tu trabajo.
en construcción, si yo tengo construcción, como es lo que más tenemos de nuestros clientes, por decir, yo necesito ese material para poder para pintar, necesito comprar pintura, si no, ¿cómo voy a comprar? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo vas a hacerlo? Necesito comprar brochas porque necesito para hacerlo, es un gasto lógico y necesario. No necesito comprar, o de pronto necesito una escalera si es que voy a hacerlo, ¿no es cierto? No necesito comprar, por ejemplo, si solo voy a pintar, no necesito comprar cemento porque no tiene nada que ver. Entonces tiene que ser lógico y necesario para la actividad que tú lo estás haciendo. Eso es lo principal, sea en corporación, sea en negocio, dependiendo de cada tipo de negocio. En un restaurante tú vas a comprar la comida es antes de que esté cocinada. No vas a tener gastos, por ejemplo, de gastos de restaurante comprado, a menos de que sea un deli que a veces vuelven y revenden. Claro. Pero en construcción no va a haber un gasto de comida como que fue necesario para ese tipo de negocio. Entonces, eso es lo primero, que tus gastos sean y representen porque son ordinarios dentro de lo que tenemos que hacer y muy necesarios para que cumplas tu negocio. Ahora, ¿qué tal si hay una persona que puede decir, bueno, yo soy una oficina, ¿no es cierto? Yo atiendo o soy, por ejemplo, tengo un local de uñas. Ordinariamente o generalmente no necesito hacer tipo de arreglos, o sea, adecuaciones, ¿no es cierto? Pero en esto del coronavirus, la ley de la ciudad te dice que tienes que tener ciertas divisiones, entonces vienen y alguien te dice, bueno, yo te voy a hacer esto, te voy a poner unos stickers, voy a poner una división. Eso no es un gasto necesario, pero es parte del negocio. Se convirtió en un gasto necesario porque de otro caso no lo podría abrir. En el caso es necesario, pero no es ordinario. No es ordinario, pero se volvió necesario porque caso contrario no podría trabajar más. Claro. Entonces, correcto. Para que pueda seguir con su negocio, para que pueda trabajar, tiene que tomar esas nuevas medidas, gastos extras que no tenían que ver al principio, pero ahora se volvió un gasto necesario para poder abrir su negocio. Ok, vamos saludando, vamos a ir despacio contestándoles las preguntas. A ver, vamos. Sí, aquí yo tengo una pregunta de Daniel. Daniel, mucho gusto por estar con nosotros. Él nos pregunta, para un negocio online, ¿puede ser gastos como el internet y las aplicaciones que uso para ejercer la actividad? Correcto, perfecto. Este es un buen ejemplo. Tus gastos de pagar, porque si estás vendiendo online, obviamente tienes que pagar por el servicio del internet. Es un gasto necesario en la relación de tu negocio. Lo que sí vamos a especificar, ya sí creo que nos están entendiendo la idea, lo que sí vamos y les aconsejamos a todos nuestros clientes y especialmente en compañías o en personal, porque es un poquito más difícil, es que mantengan una cuenta de banco separada de lo que es personal, 100% separada, una cuenta de banco que es exclusiva para lo que es el negocio y una cuenta de banco exclusiva para lo que es personal, especialmente si eres un self-employment. ¿Por qué? Porque cuando venimos y hacemos los impuestos, podemos reportar y revisar que estos gastos sí fueron para el negocio. Si el IRS viene a una auditoría, se le va a hacer más fácil a ti y a ellos presentar, entonces se va a cumplir con las leyes y va a decir, ok, sí, todos los gastos que están aquí. Que si lo tenemos muy mezclado, entonces el IRS mismo va a haber gastos que de pronto tú sí tenías derecho, pero el estar mezclado, no te quieren revisar, no lo están haciendo bien y entonces pierdes esos gastos. Y en el caso de una corporación, el problema es que si tú creaste una corporación, no solo los LLC, que se supone mucha gente, si tú entras al internet y te dicen, haz una corporación o un LLC especialmente, porque así vas a estar protegido de demandas. Aquí les voy a decir algo, si la persona que les demanda se consigue un muy buen abogado, y decide revisar tu cuenta personal y mira que en la cuenta personal hay gastos de la compañía o en la cuenta del negocio hay gastos personales o viceversa, que va y viene, el abogado podría decir tranquilamente, esto no es, tú eres la misma persona que lo que es la compañía, tú mismo rompes el velo corporativo, la protección que te tiraste a ti misma, para eso creaste una compañía, para separar lo que es personal de lo que es la compañía. Entonces siempre traten de separar los gastos, de mantener las identidades, son entidades separadas, son entidades completamente distintas y eso les va a proteger de demandas, les va a ayudar en caso de una auditoría. Inclusive, así no hay auditorías, así vayamos por el lado correcto, vas a saber si de verdad tu negocio te está dando, vas a poder hacer mejores pronósticos, budgets, para saber si de verdad estás ganando, estás perdiendo, y deberías de cobrar tu sueldo para inclusive saber si este negocio te está sirviendo o valiendo la pena para ti. Ok, bueno, entonces estamos ya saludándole a
Maricel Arias, José Reyes, Jorge Quinde también ya se conectó con nosotros. Súper contentos. Bueno, ahora sí vamos a ver. Dentro de los gastos del negocio estaría lo que es el uso del hogar, o sea, para tu negocio, ¿no? ¿Cómo podría una persona decir, bueno, yo estoy trabajando desde mi casa? ¿Cómo podría deducir ese gasto? Por ejemplo, vamos a usar el caso de Daniel que nos mandó la pregunta. Si usted le está haciendo internet, me imagino que lo está haciendo desde casa o asumimos que está haciendo desde casa. Si él dice que dedica un cuarto exclusivo, por decir su casa es su apartamento es de 2 dormitorios, y él dice exclusivamente dedico uno de los cuartos para que sea mi oficina, exclusivamente, y el resto de la vivienda si es personal, entonces esa parte que está pagando, ese porcentaje de la casa que está pagando, se convierte en un gasto de renta. Él puede decir, este cuarto es destinado y el porcentaje que representa ese dormitorio en relación a la casa, ese porcentaje lo puede descontar como renta. Ok, él te está diciendo que sí, bueno, es así. Daniel es entrenador deportivo. Y él, obviamente, ahora los gimnasios están cerrados y él está haciendo entrenamientos a través de Zoom y haciendo entrenamientos guiados, personalizados. Entonces, vamos a tomar porque es un excelente caso. Sí, nos ha ayudado Daniel, ahora te vamos a contar, pero eso es lo que les digo. Entonces, la renta, si tú le dices, este es mi lugar específico destinado en porcentajes, ellos usualmente calculan el número de habitaciones, no solo el número de habitaciones de dormitorios, sino, por ejemplo, 2 dormitorios de vivienda, más la cocina, más la sala, serían 4. Entonces, por decir, ahí el 1%, el un cuarto de la renta, por si él paga 1,000 mensuales, los 250 podría pagar de la cuenta del negocio y deducir como renta. Porque como un gasto. Como un gasto. Ya tenemos un gasto descontable legal. Ya tienes tu primera forma de descontar legalmente tus impuestos, ¿no es cierto? Entonces, como ya establecimos el porcentaje, ¿no es cierto? Estamos diciendo que el 25% de su vivienda es del esto. También puede la parte del negocio también incluye los utilities que esté pagando, la luz, que esté pagando por eso, porque es parte de la renta. Es parte de la renta, ok. Vamos al punto número 2. Si el dueño del negocio tiene un auto, ¿no es cierto? No hay una compañía, pero tiene un auto. ¿Qué nomás se puede considerar? ¿Puede ser eso un gasto dentro del negocio? Si es que aquí también viene la historia, si es que el auto, todo lo que uses para que sea y porque necesitaste para tu negocio, ¿no es cierto? En esta época de pandemia, estamos muchos con miedo de usar el transporte público, no queremos hacerlo, entonces queremos usar nuestro auto. No necesariamente la parte de ir de la casa al trabajo se deduce. Ahora, si soy una persona, un vendedor, ¿no es cierto? Que tengo que ir a entregar la mercadería o tengo que ir a hacer contratos, moverme de un lugar a otro. Visitar clientes. Comprar mercadería, abastecerse, yo qué sé. Todas esas opciones para los que usas. Las millas que uses de tu auto cuando se tenga que ver con el negocio, esas son las partes que vamos a poder deducir. Entonces, es bien importante mantener un récord de tus millas. El momento que dices, por ejemplo, hoy estoy saliendo, mi carro está en 100 millas y he recorrido 20 millas para este negocio. Entonces, de tratar de ir manteniendo un porcentaje de millas, porque al final del año, para poder descontar, el ayer es lo que te preguntes, ¿cuántas millas al año recorriste con todo el carro en 100% y cuánta parte de ese fue dedicada al negocio? Entonces ahí se puede descontar esa parte de la... Y las millas, o sea, de lo que tú me estás diciendo es que tú puedes considerar lo que es gasolina, o sea, en las millas que utilizaste, porque es importante poner las millas para que en eso relacionen los gastos que tuviste. Es que tú lo puedes, la IRS te da 2 opciones, el precio por milla que te da un porcentaje, un valor 156 si no me equivoco, ahorita estoy con los números fuertes. Y entonces tú puedes multiplicar eso por las cantidades de millas de negocio. O si tus gastos actuales son mayores, entonces te va a dejar coger. ¿Qué significa gastos actuales? La cantidad que gastaste en gasolina, lo que gastaste en el seguro del carro, en la registración del carro, en parqueaderos, en toles,
entonces te va a calcular cuál de los dos te conviene, inclusive si es que las millas o si es que el costo actual es mejor. Obviamente en el porcentaje que tú dijiste que tu negocio, porque te voy a decir, mi carro lo manejé el 100% y el 30% lo usé para mi negocio, o el 50% fue para mi negocio. Claro, si eres un taxi, en cambio sí es mejor que lo guardes todo, porque definitivamente ese es tu negocio. Exacto, ahí estamos hablando, ahí vuelta vamos a calcular las millas de las que no uso para o las que usas para la parte personal. Para la parte personal, porque al menos de que haya otro carro personal, y entonces el 100% de las millas manejadas en un taxi se convertirían en negocio. Entonces es preferible que de todas maneras guardes tus recibos de gasolina, mantenimiento, Easy Pass, cambio de llantas, sí, todo, absolutamente todo. Y el momento en que hacemos los taxes vemos y calculamos si es mejor solamente poner las millas, la cantidad de millas recorridas en la parte del trabajo, ¿no es cierto? Si estás trabajando en casa no vas a tener la opción de hacer esto, pero o con los recibos, ¿qué es lo que más te conviene? Si lo uno o lo otro. Así es. Bueno, saluditos por aquí. Tengo ahorita. Todas las personas que están conectadas. Tú dale. Tenemos a Walter, Héctor, tenemos a Nelson, muchas gracias. Tenemos a Sandra Carrión, a Patricia Solís, a Ángel Gabriel. Le vamos a mandar también un saludito a Víctor, a Paulina, a Hugo, a Anaís, Enrique y Ángel, Gabriel y Ramiro, que se nos han unido para vernos aquí, estar con nosotros viéndonos. Sí, sabemos que estamos ya en el verano y muchas veces la gente se conecta más tarde, en la noche, y de todas maneras, muchas gracias por estar con nosotros en este momento, pero sabemos que estos videos luego llegan y nosotros los seguimos enviando por email a toda la gente que está conectada, a la gente que nos quiere dejar sus emails. Si ustedes ven el video después y ustedes quieren dejarnos sus emails para que cada actualización, cada cosa que nosotros hagamos, les hagamos llegar una actualización, información de mucha importancia, déjennos su email y los ponemos dentro de nuestros contactos, porque es información necesaria. De pronto no son ustedes los que están ahorita con un negocio, por ejemplo, en el día de hoy, pero tienen un familiar que necesita esta información. Entonces, o estaban queriéndose poner, o bueno, saben que hay mucha gente que necesita, ¿ok? Vámonos con el siguiente. ¿Qué tal descontar o gastar lo que es comida y entretenimiento? Ok, la comida, también hubo cambios este año para lo que fue la IRS y en los impuestos. Antes se podía descontar en las compañías porcentajes y pagaban a los empleados. Ahora se puede descontar si es que, por ejemplo, tú le das comida a tus empleados porque a ti como empleador te conviene que el empleador no se vaya a ningún lado. Por decir, hay compañías que están, oficinas que están en un lugar remoto y entonces tú no quieres que la gente salga, se demore más de media hora y entonces proporcionan lunch o la alimentación dentro. Entonces ese se puede descontar el 50%. También podemos descontar ya a nivel personal. Si tú estás con un cliente, si tuviste que hacer un café, una cena, algo para cerrar un negocio. Siempre, todo tiene que ver con que tú lo estás haciendo para cerrar tu negocio. Entonces te reuniste con clientes, estuvieron en un café, en una cena, pero en ese momento tú estuviste hablando de negocios y cerraste un negocio. Entonces, siempre, como les digo, la IRS dice, mientras tú tengas un récord, aunque sea un cuaderno pequeño, y dicen, tal fecha, yo me reuní con tal cliente y este fue el negocio que lo hice y nos reunimos en tal lugar o en el otro lugar, entonces ese dinero se puede descontar porque fue para tu negocio, porque lo necesitaste, porque tuviste que hacerlo. Claro, si tú tienes empleados, si tú tienes personal y piensas que es necesario darles un día, por ejemplo, ahora que estamos en el verano, tú dices, bueno, ok, vamos a hacer un picnic para que todo el personal esté contento. Lo puedes hacer, o sea, no necesariamente es pensar, no, ¿cómo me voy a gastar? No, o sea, si es una vez, si es que es 2 veces en el año, tal vez un homenaje, un agradecimiento a tus empleados por la Navidad, por ejemplo, bien lo puedes hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, también se pueden descontar lo que son gastos de renta. Renta ya no hablemos del tema del hogar, sino que nomás podríamos poner como renta, por ejemplo. Si es que tienes ya un local, por ejemplo, un local comercial que es 100%, entonces el 100% de lo que pagues de la renta. Ahí vamos al 100. Si es que tienes, si es que rentas un storage para guardar las herramientas, exclusivamente para guardar tus herramientas, para guardar lo que necesitas, la renta se puede incluir. Si es que tienes una yarda porque tienes maquinaria grande que no la puedes dejar en la calle, que no se puede parquear así, tiene que ser parquear comercialmente, esa renta es el 100%.
Ok. Si rentas, por ejemplo, si tú necesitas hacer tú haces jardinería, ¿no es cierto? No tienes un negocio, pero tienes que alquilar un cierto tipo de, yo qué sé, de maquinaria y no lo tienes tú porque no lo necesitas, le pides a alguien que te lo preste, tú podrías pagar eso como una renta. Exactamente. ¿No? El Home Depot mismo renta muchas herramientas que la gente usa y que lo puede hacer, que lo necesita, porque no es de todas las veces y a veces cuesta muy caro y es más barato rentar. ¿Y la renta de los vehículos? Dependiendo del tipo de negocio que haces, si haces delivery, si tu carro se dañó y necesitas rentar un carro que necesitas moverte, necesitas comprar material, podría entrar como gasto. No tienes que tener un negocio, lo puedes hacer a manera personal, si necesitas alquilar un yugo, tal vez, ¿no es cierto? Sí, todo lo que tenga que ver, como digo, que fue necesario para cumplir con tu negocio, para lo que es el negocio. Ok. En el tema de los intereses, ¿de qué manera tú piensas que se puede rebajar lo que son los impuestos? O sea, ¿en qué manera tú tienes la posibilidad de decir, aquí me ahorré dinero? Ok, los intereses, lo bueno, por ejemplo, o lo malo, vamos a empezar, siempre al revés. Hay personas, lamentablemente, que nosotros hemos visto que piden prestado dinero como en la calle, el dinero de chulco, como decimos en el Ecuador. Ese dinero prestado y el interés que están pagando no se lo puede deducir. A diferencia de que si tú con tu negocio legalmente le pides a una institución legal, un banco, ahora con los brokers y todo, el dinero pagado y pedido legalmente, ese interés lo puedes deducir. Por eso muchas veces la gente le tiene miedo a los intereses de los bancos y las cosas, pero no le tiene miedo a los intereses de la calle. Que lamentablemente no se puede deducir, que es más difícil. El interés que tú lo uses en un préstamo, que digas, si es que cogiste un préstamo para comprar una herramienta muy grande o para comprar materiales. La renta. Digamos que tú dices, es que no me alcanzó, mi negocio estuvo cerrado 2 meses, marzo, abril, la renta de mi local eran 4,000 mensuales, tengo que pagar 8,000. Si alguien te está prestando al 10%, ¿qué es lo malo semanal? Sí, y ahora por ejemplo, con los préstamos del SBA que se está todavía haciendo, o los préstamos de Main Street que pronto van a estar, el interés que ellos están cobrando es bastante bajo, pero es un interés que lo vas a poder deducir de tus impuestos. Lo vas a poder deducir. Lo vas a poder deducir. Eso es importante porque ahí está ya el ahorro en tus impuestos. 100%. El ahorro en tus impuestos, ¿ok? Ahora sí vamos a la parte más bonita. De los impuestos. Sí. Yo siempre les digo a las personas y a nuestros clientes, pagar impuestos muchas veces es lo más barato. No muchas veces, siempre. Sí, aunque no lo crean, pagar los impuestos es más barato. Y les voy a dar un ejemplo primero. Uno, cuando la gente les paga a los empleados en cash, ya después no pueden, ahora se han dado cuenta muchas de nuestra gente porque la IRS les está protestando mucho el cash. Entonces, cuando han pagado a las personas y esa persona le pagó en cash y no le preguntaron por una forma, por un número de IRS o de social para reportar lo que se le pagó, ese dinero que se le pagó ya no puede descontar y entonces le toca pagar impuestos sobre eso. Si él hubiera hecho lo correcto y hubiera pagado a esta persona bajo un social, bajo un W2 y hubiera pagado, por ejemplo, los impuestos de payroll. Solamente los dos, los que necesita pagar como patrón. Exacto, es que solo como empleador. Social Security, Medicare. Solo como empleado paga legalmente el 765% más el porcentaje del unemployment, que es 4.75 al año, que no es 400 por año. Entonces, al pagar esos taxes, ¿qué pasa? Puede descontar el total que le pagó a la persona, puede descontar los taxes, o sea, ¿qué es más barato? Pagar los taxes, porque ya puedes descontar la cantidad pagada, lo que a diferencia en cash ya ni siquiera después, una vez que les pagaron en cash, ahora estamos con el problema, nadie les quiere dar la información de dónde está, a quién le pagó, y entonces como no podemos reportar a quién le pagó, cómo se hizo, no podemos hacer una forma 1099, no podemos hacer una forma W2, eso se queda como ganancia de los dueños y les toca pagar impuestos sobre eso y les cuesta más caro. Entonces, realmente el 7.65 de un sueldo mínimo, que sería 40 horas, por 15 la hora, que sería $600 a la semana, un sueldo mínimo, de $600 solamente tendrías que descontarle a tu empleado 45.90, esa es la parte que le descuentas a tu empleado, y la otra te tocaría aportar a ti, o sea, $45.90, que es absolutamente nada en comparación de todo lo que se te puede venir.
No, y lo que te evitas, más problemas, porque al pagar este impuesto, te evitas. Uno, puedes descontar de tus impuestos al final del año. Dos, te evitas el problema con el Departamento de Labor en caso de que haya algún problema y alguna demanda. Entonces, más barato es pagar impuestos. Más barato, y el siguiente truco con los impuestos, más baratos es pagarlos a tiempo. Sí, bueno, ya vamos al punto número 2. Sí. Pero bueno, los impuestos de verdad te ahorran impuestos. Sí, ahora, eso efectivamente en cuestión de taxes. Por eso es que estamos aquí tratando de decirles no pagar los impuestos, y los únicos que podemos tratar de reducir o de buscar la manera de no pagarlos son los income taxes. Los impuestos de payroll no los podemos evitar si es que tenemos empleados que están bajo nuestra relación de dependencia. Son impuestos que nos toca pagar, no los vamos a poder evitar. Evitarlos nos puede causar muchos otros problemas que no nos vamos a meter en eso. Exacto. Ahora, nosotros tenemos un video acerca del payroll todo, completito. Está ya en nuestra página web, está en nuestras redes sociales, lo vamos a dejar en nuestra caja de comentarios. Sin embargo, uno de los temas que nosotros vamos a hablar en uno de nuestros lives va a ser relacionado al payroll. Nuevamente, para que sepan cómo pagar, qué valores pagar, qué beneficios van a tener, qué beneficios van a obtener incluso como un self-employed, porque hay muchas veces que reciben 1099 de $80,000, de $60,000, y resulta que ellos solamente recibieron el dinero y luego se lo pagaron en cash a las otras personas, quedándose, la persona que recibió ese 1099 quedándose con todos los impuestos a pagar. O sea, ahorita estamos hablando de cómo pagar menos impuestos, y esta es la manera, ¿no es cierto? Ok, otra de las formas es que tú contrates tus seguros comerciales o pagues los seguros comerciales a través del negocio. Por supuesto. Primero, si ya tienes empleados y una persona trabaja para ti, porque a veces dicen, no es mi empleado, yo solo le llamo de vez en cuando, solo un ratito, ya es tu empleado, ya tú lo llamaste, tú tienes la responsabilidad, el Workers' Compensation es obligatorio y lo puedes descontar de tus impuestos. El General Liability cubre a terceros, eso tú lo vas a querer, los seguros son seguridad, te protegen a ti, protegen tu negocio, protegen tu inversión. Entonces el General Liability es en caso de que haya problemas o hay algún accidente con terceras personas que no son tus empleados, o se daña alguna propiedad donde fuiste a trabajar que no dependa de ti. Entonces, al tener los seguros, inclusive te va a descontar, te va a ayudar a descontar, vas a poder pagar y no vas a tener que asumir otros gastos, como si es que hubiera un accidente de Workers' Compensation. Si tú no tienes seguro, el seguro paga los gastos médicos, paga inclusive las semanas que el empleado no pueda volver a trabajar, y el disability completa las otras semanas. Entonces, para no tener que pagar de tu bolsillo como negocio, como compañía, todos estos gastos, el seguro lo va a hacer. Entonces, exactamente. Te vas a ahorrar. Puedes ahorrar mucho dinero. Así es. Bueno, entonces ya revisamos toda la parte de los negocios, los gastos que ustedes pueden hacer. Si tienen más dudas en relación a eso, encantados. La siguiente parte es cómo pagando tus impuestos a tiempo. Ya lo ibas a topar, ya estamos terminando. Los impuestos a tiempo, ¿por qué? Por ejemplo, vamos con perro. Si tú debes al final de la cuota de cada 3 meses, vas a tener que pagar más de 2,500. El IRS te dice que tienes que ir haciendo pagos mensuales, porque si te hubiera tocado pagar 2,500 y te atrasas y no pagas a tiempo, te va a tocar pagar 2,500 más 250 extra de la multa. Es del 10%, más el interés que te cobra y hasta la fecha que lo termines de pagar. Entonces, pagando los impuestos a tiempo, vas a ahorrarte dinero, porque estas multas y estos no los puedes deducir de tus impuestos, son extras que tú le estás pagando porque no cumpliste con la ley a tiempo. Hay que tomar en cuenta que tanto el IRS como el Departamento de Finanzas de Nueva York o el Departamento de Finanzas donde tú trabajas o con el que tú estás trabajando, normalmente te cobran, ellos siempre te dan un día de vencimiento, un due date, ¿no es cierto? Que es como el último día para presentar tus impuestos de ventas, tus impuestos, los sales taxes, tus impuestos de payroll, de nómina, tus impuestos de la compañía o del negocio, tu income tax personal, ¿no es cierto? Si tú no lo haces hasta el último momento, pero no solamente presentar, sino pagar hasta la última fecha que ellos te lo dan, primero te cobran una multa por no pagarlo a tiempo. Exacto. Y segundo, te cobran intereses. Entonces, mucha gente termina pagando dinero a la basura. Está botando dinero a la basura solamente porque no lo hizo con tiempo. Es que tienes que tener en consideración estas fechas. Pero por eso nosotros les decimos a nuestros clientes,
nosotros estamos aquí para eso, nosotros sabemos las fechas, los días, estamos para recordarles a nuestros clientes, ya es la hora de pagar, para eso estamos, para ser parte de su equipo. Ellos saben hacer tu trabajo, nosotros no sabemos nada de construcción o de pintura o de restaurante, mecánica, ni cocinamos. No, nada. Pero sí sabemos y estamos para ayudarles a la gente en recordarles las fechas, el momento que tiene que pagar, el momento que se tiene que hacer, las fechas límites para que no cubran en intereses. Pero nosotros tenemos muchos clientes a los cuales siempre se les está ayudando, se les está diciendo que es la hora de presentar esto, es la hora de hacer lo otro, porque para eso estamos nosotros. Nosotros esa es la parte y esa es la manera que queremos ser parte del equipo, ayudarles en todas estas declaraciones, en todas estas cosas, y estamos aquí para ayudarles. Ok, 2 puntos nada más y ya terminamos. ¿Cómo se puede ahorrar una persona impuestos dependiendo de la estructura legal? O sea, la estructura legal, o eres una persona con un DBA, o eres un self-employed, o eres una corporación, o eres un LLC, perdón. Ok, las corporaciones tienen doble taxación. La ganancia que tiene paga impuestos, y si esa ganancia la quieres pasar a tu income tax personal, vas a pagar impuestos otra vez. A diferencia de un S Corporation o un LLC, la ganancia de la compañía, del negocio, va a pasar directamente a tu income tax personal sin pagar doble impuesto. Solo lo vas a pagar impuestos en lo que es personal. Ahora, suena bonito, suena bien que paguemos solo menos impuestos en pero sí hay que tener en consideración, y eso va caso por caso, si es que les conviene ese tipo de pasar, porque esta es una ganancia de inversión. Entonces muchas veces si tu ganancia de inversión pasa más de $3,600, pueden perder créditos en el income tax personal cuando tienen niños, cuando tienen créditos de educación, cosas así. Entonces no es necesariamente que pagar un poco más de impuestos les sale mejor, porque pueden perder otros tipos de crédito que son mucho mejores. Claro. Pero esa es una de las maneras, la manera de que haces la corporación, en vez de ser una corporación, sea un LLC o no es corporación. ¿Cómo lo estructuras? O sea, de eso mucho depende también. O te ahorras impuestos, o te ahorras beneficios, o recibes muchos beneficios. Así, entonces, pero eso sí que tiene que ser individualmente. No puede decir todo. Si tú le pones en el Google, dice cuál es la mejor manera, un LLC, y no es cierto. Muchas veces ese no es el negocio para ti. Entonces, ahí sí necesitas asesorarte no solo de un abogado que te va a ayudar y también tienen ganas de hacer solo LLCs, sino de un contador que te diga, ok, al final del año esto va a pasar, tienes que poner en perspectiva cuáles son tu situación personal, a dónde quieres llegar, cuáles son los objetivos, tienes niños, no tienes niños, hay muchos factores que se tiene que tomar en consideración. Ok. Y por último, ¿cómo se podrían ahorrar en impuestos haciendo inversiones? Las inversiones pueden ser, por ejemplo, si ya hay planes de 401k, ¿no es cierto? Que eso ayuda a los empleados, ponen una parte y tú como compañía pones otra parte. Esos son gastos que puedes deducir de los impuestos. De los impuestos, y además que estás sacando el dinero de tu bolsillo 1, que es el negocio, y poniéndolo en tu bolsillo 2, que es ya tu persona, o sea, tu fondo de jubilación, digamos, así es, ¿no es cierto? Y hay también inversiones directas con los dueños, que se puede poner en fondos directos de los dueños, que la compañía paga, y eso te va a deducir porque estás poniendo. Los seguros de vida también, por ejemplo, te ayuda mucho a deducir impuestos, porque además te estás protegiendo. Sí, pero son ciertos créditos que, así como te decía, de las de estas, tienen que ser valorados independientemente. Entonces ya podemos hacerlos independientemente. O sea, en eso siempre es bueno que la gente mejor se asesore cuando son inversiones, cuando son seguros de vida, que tengan una buena asesoría, cuando son préstamos, que tengan una buena asesoría, porque lo que nosotros sabemos es que se pueden hacer las deducciones, se puede ahorrar muchísimo dinero, pero es mejor siempre que cada persona, cada quien haga su propio trabajo. Y ahora especialmente es con los créditos con lo de la pandemia, hay varios créditos que se ha creado para pequeños negocios. Al recibir el dinero del Pay Protection Plan, también va a ver cómo deducir eso, y esos son créditos o grants a favor. Créditos si es que mantuviste a los empleados en payroll, que no los dejaste ir, si tus negocios, tus ventas bajaron y tú mantuviste, entonces va a haber créditos durante este año que son diferentes, pero van a tener que ser, como les digo, individualmente revisados y tienen que dejarse asesorar. Ok, bueno, entonces pues hemos hablado de todas las estrategias que se nos ocurren, ¿no?
bueno, de por la ahora, mayoría, ¿no? la mayoría de los negocios, lo más básico y general. Obviamente vamos a hacerlo, tiene que ser personalmente, dependiendo de tu tipo de negocio. Lo que es bueno para el uno no es necesariamente un gasto ordinario necesario para el otro tipo. Correcto. Pero, pues no tenemos que tomar esto como que eso es y así, ¿no? Por eso mismo la gente cuando se sienta con nosotros es una asesoría personalizada. Y bueno, si es que tienen más dudas, déjennos saber, por favor. Estamos en nuestra página web www.nexotaxcorp.com, redes sociales también nos pueden seguir. Estamos atendiendo lo que son los taxes en la oficina de la 10206 en Roosevelt Avenue, y en nuestra otra oficina estamos manejando todo lo que tiene que ver con seguros, la notaría, el payroll y nuevos clientes. Y no se olviden, ya el 15 de julio es el plazo para llenar los impuestos y los estamos esperando. Bueno, un gusto, un placer, que estén muy bien. Buenas noches.